temperaturas nominales, 20 grados centígrados. En lo cual, decimos, el semiconductor, decimos, ¿no? Tendrá, decimos, ¿no? Obviamente mejores características de conductividad, decimos, ¿no? Ocupando, decimos, ¿no? Un término intermedio, decimos, entre lo que es, decimos, los conductores y los dieléctricos, ¿no? Sabemos que los conductores tienen, ¿no? De 10 a la 4 a 10 a las 6, decimos, ¿no? Electroconductividad relativa, decimos, ¿no? Por centímetro cúbico en todo caso, ¿no? Y los dieléctricos, 10 a la menos 10, decimos, ¿no? Electroconductividad relativa, decimos, por centímetro cúbico. Y entre 10, decimos, a la menos 10 a 10 a la 4 es la zona de electroconductividad relativa, decimos, los semiconductores. Y la gran mayoría, decimos, ¿no? De las sustancias, decimos, ¿no? Son básicamente por características, ¿no? Semiconductores. También se utiliza, decimos, ¿no? Para amplificar, decimos, ¿no? Ciertas características o propiedades, decimos, ¿no? En lo que se refiere, decimos, a la emisión, decimos, ¿no? De los fotones, o sea, la energía en todo caso, ¿no? Se utilizan ciertas aleaciones como arsenid gallia, digamos, ¿no? Fosfit india y antimonio india, que son aleaciones, decimos, químicas que se utilizan como semiconductores, ¿no? Y que tienen, decimos, mejores características, decimos, ¿no? Que los semiconductores convencionales, en todo caso, ¿no? Ya, entonces, decimos, ¿no? Hablamos básicamente, decimos, ya del germanio y del silicio, decimos, ¿no? Con sus correspondientes, decimos, ¿no? Características, decimos, que lo diferencia, decimos, ¿no? De los conductores. Veamos el diagrama, decimos, ¿no? De los niveles energéticos, ¿no? De los semiconductores. Así, de manera más amplia, ¿no? Y claro, sí. Nivel del núcleo, ¿no? Así. Las líneas energéticas, ¿no? Más alejada, decimos, ¿no? Del núcleo y mayor, decimos, energía, ¿no? Así. Zona de valencia, zona de electroconductividad, ¿no? Y esta es la zona prohibida, ¿no? Zona prohibida. Zona de prohibida. En realidad, digamos, la zona de valencia, ¿no? En cero absoluto está colmada, decimos, de electrones, bajo el criterio de que, ¿no? Según las gráficas que hemos hecho, decimos, ¿no? Determinando en función, decimos, de las concentraciones, no de las capas, decimos, ¿no? Más superiores, decimos, en la zona de valencia, está más decimos, saturada, decimos, ¿no? De electrones, ¿no? Llegando, decimos, ¿no? En los semiconductores, pero llegando, decimos, obviamente, a los niveles inferiores, decimos, ¿no? 0 electrones. Otra cosa son de los materiales radioactivos, ¿no? Estamos hablando de los semiconductores, ¿no? Entonces, la zona de prohibida, decimos, ¿no? Mucho menor, decimos, ¿no? Que la zona prohibida para los eléctricos. Y tal vez así, decimos, ¿no? Que el elemento catalizador, ¿no? Que va a activar los semiconductores, ¿no? Es el calor, es decir, la temperatura. Como puede ser también la luz, como puede ser la radiación iónica. O sea, la emisión, decimos, ¿no? De iones. Cuando a un átomo le falta un electrón, se convertirá en un ion, ¿no? Podrá ser en este caso positivo. Y si recibe un electrón complementario, ¿no? O suplementario en todo caso, ¿no? Adicional, será entonces un ion negativo. Obviamente que es una partícula portadora de carga, ¿no? y que podrá ser, decimos, ¿no? Móvil
portadora de carga móvil o simplemente inmóvil, determinando eso la dureza, ¿no? Decimos, de la malla reticular, porque forma parte de una malla reticular que determina la dureza y la firmeza, decimos, de la sustancia, pasando de estado líquido, gases y sólido. ¿No? Bueno, pero los iones, decimos, ¿no? Tienen, decimos, también esa propiedad, decimos, ¿no? De activar, decimos, los semiconductores, así como la luz, decimos, ¿no? Y particularmente la temperatura, decimos, y es la que determina en todo caso, ¿no? Decimos, activar, decimos, las propiedades, decimos, de los, en todo caso, decimos, los semiconductores. Entonces, empezando, decimos, ¿no? A variar la temperatura de cero absoluto, decimos, ¿no? Hasta niveles, decimos, ¿no? De valores nominales como ser 20 grados centígrados, ahorita vamos a determinar, decimos, sus datos específicos, ¿no? A esa temperatura, ¿no? De los semiconductores más clásicos, como base fundamental, decimos, semiconductor tipo I, que se utiliza, ¿no? Para diseñar otro tipo, decimos, semiconductores, de los cuales, decimos, ¿no? Su correspondiente, decimos, ¿no? Parámetros serán electrónicamente manipulados. ¿Ya? Entonces, decimos, va a surgir, decimos, el primer fenómeno que se denomina generación de pares portadores de carga. Uno, ya lo habíamos especificado, generación de pares portadores de carga. Estamos hablando del electrón y del hueco. Generación de pares portadores. Dos, como un proceso, decimos, ¿no? Posterior, decimos, a la generación, sería la recombinación. De pares portadores de carga. ¿Hasta cuándo? Hasta que se tenga, decimos, ¿no? Una temperatura ya límite. No se aumenta más la temperatura, entonces estos fenómenos se compensan y esa compensación, decimos, de fenómeno se va a denominar, ¿no? Equilibrio dinámico. Equilibrio dinámico. ¿Eso qué significa? Los pares portadores de carga en determinado momento se originaron, en un momento, decimos, posterior, se van a recombinar. Es decir, la generación de pares portadores de carga es inicial, es el antecedente, ¿no? Tendrá como consecuente una recombinación. Si constantemente sube la temperatura, ¿no? Por delante estará siempre el antecedente, la generación de pares portadores de carga. Posteriormente, decimos, ¿no? Los que generaron en primera instancia se recombinan, ¿no? Porque ya una nueva generación se ha iniciado. Pero en el momento, decimos, oye, estos son procesos, decimos, simultáneos e instantáneos. En el momento en que se tiene una temperatura, decimos, ya constante, entonces, ¿no? Llegamos a un equilibrio dinámico, ¿no? Donde se genera y se recombinan las mismas cantidades de partículas portadoras de carga. Recombinaciones de pares portadores de carga, eso lo vamos a explicar. Luego viene el tercer fenómeno, ya directamente, ¿no? Ya una vez, decimos, a 20 grados centígrados, una vez el proceso, decimos, se ha detenido, hemos alcanzado un equilibrio dinámico a 20 grados centígrados, entonces 3 sería, ¿no? Sería movimiento direccionado de electrones en la zona electroconductiva. Movimiento direccionado de electrones. Eso en la zona de electroconductiva. Y 4, movimiento direccionado de huecos. Obviamente, ¿no? En la zona de valencia.
en la zona, decimos, ¿no?, de valencia. Entonces, tal es así, decimos, que a diferencia, decimos, de los conductores, decimos, ¿no?, la electroconductividad, decimos, de los semiconductores tiene dos componentes. La electroconductividad, decimos, ¿no?, de los electrones en la zona de electroconductividad y la electroconductividad de los huecos en la zona de valencia. Es esta característica que determina, decimos, sus aplicaciones, decimos, en el diseño de diodos y de transistores, decimos, ¿no? Se basa, decimos, en estas dos, decimos, ¿no?, dos partículas portadoras de carga. Entonces, ¿no?, ya en un movimiento direccionado, decimos, ¿no?, con la aplicación, decimos, de un campo eléctrico, decimos, ¿no?, entonces, decimos, esos movimientos caóticos, decimos, ¿no?, de un semiconductor que está, decimos, en una zona neutral, ¿no?, donde no existe diferencia de potencial o una acción externa que direccione, decimos, las partículas portadoras de carga, electrones en la zona de electroconductividad y huecos en la zona de valencia, decimos, entonces va a generar un movimiento direccionado, decimos, de electrones y de huecos que originalmente en condiciones neutrales están en un movimiento caótico. Entonces, vayamos que ahora decimos la siguiente forma, ¿no? La intensidad total, decimos, que tendrá dos componentes, la componente electrónica y la componente de I sub P. I sub P. Se consigue N porque los electrones son negativos, ¿no?, son negativos, y los huecos positivos, partículas positivas portadoras de carga. Y habíamos predeterminado, obviamente, que el signo de ambos será que los serán la suma, ¿no?, al margen, digamos, ¿no?, que habíamos preestablecido que si acá esto es positivo, acá negativo, es un campo eléctrico. Entonces los electrones son hacia el positivo y los huecos hacia el negativo, ¿no? ¿Y por qué entonces positivo, digamos, ¿no? Había esa contradicción, decimos, ¿no? Y que hemos quedado, decimos, ¿no?, en explicarla, ¿no es cierto?, ¿no? Ya. Más o menos creo que ahí quedamos, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ahí ya, está bien. Voy a reintegrar otra Pero vez. ¿no? Lo puede mover la cámara un poquito para abajo, no se ve bien. Para abajo, bien. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien, ingeniero. Ya, listo. Ahora reiteramos, obviamente, qué significa esta generación de pares portadores de carga, decimos, ¿no? Y vamos a complementar con otras gráficas también, ¿cierto? Combinación de pares portadores de carga, etcétera. Ya. Para ello, entonces, ¿no?, voy a representar acá, decimos, ¿no?, donde están, decimos, las líneas orbitales, decimos, energéticas. Luego otra gráfica donde voy a tener, decimos, ¿no?, ya la estructura atómica del germanio y su interpretación de lo que es, decimos, ¿no? El primer fenómeno de generación de pares portadores de carga, el segundo de combinación y estos movimientos, obviamente. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos, decimos, del equilibrio, decimos, ¿no?, dinámico? Entonces, hay un indicado, ¿no?, que la generación, decimos, producto del incremento de temperatura, así. Primero, bueno, borramos, ¿no?, ponemos en condiciones neutrales, estamos en cero absoluto, pero la temperatura empieza a aumentar. Por lo tanto, entonces, ¿no?, los electrones que están, decimos, ¿no?, en un enlace covalente, ¿no?, de aparte, cada electrón del germanio, por ejemplo, ¿no?, los cuatro están en un enlace covalente con cuatro átomos vecinos, decimos, ¿no? Y cada átomo, cada electrón, decimos, ¿no?, de la zona de valencia de cada átomo de germanio, decimos, ¿no?, enlaza dos átomos, ¿no? Son cuatro, entonces tiene, decimos, ¿no?, cuatro enlaces covalentes. ¿Listo, no? Entonces, el momento, decimos, ¿no?, y están obviamente en un movimiento, decimos, ¿no?, dinámico, están en una situación, digamos, dinámica de esos electrones, ¿no? Cuatro movimientos, ¿no?, en todo caso, translacional, movimiento rotacional, movimiento de spin, etcétera, ¿no? Entonces, el electrón, al recibir una cantidad complementaria de energía, entonces, ¿qué es lo que hace? Abandona los niveles energéticos de la zona de valencia, ¿no? Y se le agrega, decimos, a ese electrón, es decir, si pasa, decimos, ¿no?, la
zona prohibida, cierta cantidad energética proporcional al fotón, ¿cierto? ¿No? Entonces, decimos, el electrón, decimos, al abandonar, decimos, al abandonar las líneas orbitales de la zona de valencia, donde están enlaces covalentes, están comprometidos en enlaces químicos. Entonces abandona la zona de valencia y pasa, decimos, a ser libres. Y ocupan, decimos, los niveles, decimos, energéticos de la zona electroconductiva, convirtiéndose, decimos, en electrones libres. ¿Sí? Electrones libres, por caso, ¿no? Veamos, decimos, a qué nos estamos refiriendo a nivel, decimos, atómico. Hacemos una estructura, digamos, molecular, decimos, de germanio. Un átomo de germanio, 4, ¿no? Decimos así. Y sus respectivos, ¿no? Enlaces covalentes, ¿no? El átomo central, ¿no? Participa con sus 4 electrones en la zona de vacío. Los otros átomos participan con enlaces covalentes, ¿no? Determinando, decimos, una malla reticular, decimos, ¿no? Firme. Ahí estamos a cero absoluto, no hay ningún electrón libre, decimos, ¿no? Por lo tanto, decimos, esto es un dieléctrico. Pero al aumentar, decimos, la temperatura, ¿no? Esos electrones, decimos, ¿no? Se desprenden, ¿no? De la zona de valencia y se rompe, ¿no? Ese enlace covalente, dejando tras de sí un hueco. Es un hueco, una ausencia de electrón en el átomo. ¿Sí? Se va, decimos, y forma parte ya de la zona libre, zona de electroconductividad. Y así sucesivamente, ¿no? Se van, decimos, cumpliendo los enlaces. Los enlaces. De hecho, ¿no? Puede ser ya decimos un libre, ¿sí? Y otro electrón, decimos así. Eso, estamos en la generación de pares portadores de carga. Si comparamos esta estructura, decimos, ¿no? Del germanio como una esponja, decimos, ¿no? Los poros de la esponja van a corresponder, decimos, a las líneas energéticas libres, es decir, donde van a estar los electrones libres, en un movimiento caótico. Pero tras sí deja huecos, decimos. Huecos que sería ausencia, decimos, del electrón. Y entonces, decimos, estos átomos se van a convertir, decimos, ¿no? En un ion positivo. Positivo, que puede cambiar a positivo. Son iones positivos. Que vemos que no son móviles. Son partículas portadoras de carga, pero no forman un movimiento direccionado porque están ahí sujetos a la estructura reticular que determina la dureza, ¿no? La firmeza, decimos, de esa sustancia, de ese semiconductor. Que más adelante tiene, decimos, ¿no? Un rol importantísimo. Sí, eso sí. Tiene un rol importantísimo, ¿no? Eso más adelante. Ya. Entonces estamos en el fenómeno de generación de pares portadoras de carga. El segundo, decimos, el segundo fenómeno es recombinación. ¿Eso qué significa eso, no? Eso significa que significa, ¿no? Que luego de una generación, decimos, ¿no? Un electrón, decimos, ¿no? Se recombina y regenera el enlace, decimos, covalente, ¿no? Y este átomo que era ion positivo
compensa y tiene una carga neutral. Simplemente es un átomo neutral. Está claro, decimos ahora, qué es la generación de pares portadores de carga. ¿Qué es la recombinación de pares portadores de carga? Clarísimo, ¿no es cierto, no? Ya, ahora veamos, decimos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del fenómeno de movimiento direccionado de electrones en la zona de electrones? ¿No? Veamos acá, ahora colocamos, ¿no? Bueno, obviamente que este proceso, decimos, se va a ir amplificando conforme, decimos, va avanzando la temperatura, hasta llegar a un equilibrio dinámico a 20 grados centígrados, decimos, donde esos datos, decimos, ¿no? De las concentraciones, de las resistencias, decimos, también los semiconductores, decimos, ¿no? O de las corrientes que van a ser, decimos, ¿no? Electrónicamente manipulables, son datos, ¿no? Obviamente que utiliza, decimos, ¿no? El investigador, el diseñador del dispositivo, ¿no? Que los utiliza, decimos, para determinar muchos parámetros de los dispositivos, como ser sus valores nominales, ¿no? Para determinar su esperanza de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Sus reacondicionamientos, qué parámetros decimos amplificar, o qué parámetros que son innecesarios, ¿no? A través de la retroalimentación decimos controlar, ¿no? Ya, veamos. Vamos a ver el efecto del movimiento direccionado de electrones en la zona de electroconductividad y los movimientos direccionados de huecos en la zona de valencia. Quiero decir, decimos, que el movimiento de los electrones es mucho más libre, es de mayor libertad que el movimiento, decimos, ¿no? de los huecos en la zona de valencia. Eso sí, decimos, vamos a hacer varios ejemplos, ¿no? Para mostrar, decimos, ¿no? El signo, decimos, ¿no? Como traer ese signo, decimos, en esta forma, positivo. Pero aquí no hay que entender que la dirección de la componente electrónica de la corriente es la misma que la dirección de la componente de hueco, decimos, ¿no? Correcto, ¿no? Ya. Sí. Entonces, el movimiento que vamos a plantear, entonces, acá decimos, ¿no? El polo positivo. Acá, el polo negativo. Entonces, esos electrones, ¿no? Se van a direccionar, decimos, ¿a dónde? Hacia el polo positivo. Ahí. Será la componente electrónica. Y los huecos se van a direccionar, como son carga positiva, se van a direccionar directamente hacia el polo negativo. Será la componente huecos. ¿No? Así es. Clarísimo está ahí, ¿cierto? ¿No? Clarísimo. Ahora vamos a explicar, ¿no? Aparentemente sí. Pero, y claro que si tenemos, decimos, ¿no? Una corriente total de 9 miliamperios, decimos, estará obviamente eso distribuido, ¿no? Así. 6, decimos, ¿no? Será, decimos, 6 miliamperios correspondientes, decimos, ¿no? Al movimiento direccionado de electrones y más 3, ¿no? Al movimiento direccionado, miliamperios direccionado de huecos. ¿Por qué decimos esa diferencia? Porque la libertad, decimos, de movimiento, decimos, de los electrones es mayor que la libertad de movimiento de los huecos. Porque los huecos se van a mover como los monos de rama en rama. Este hueco se va a desplazar acá, etcétera, etcétera. De enlace covalente a enlace covalente. En cambio, los electrones tienen una cavidad porósica, así como, digamos, más o menos decimos, representado como una esponja, ¿no? Por los poros de las esponjas. No tiene inconvenientes, ¿no? Para poder, decimos, moverse libremente. Pero ahora explicamos, ¿no? El por qué decimos positivo. Signo positivo. Por eso voy a borrar acá, ¿no? Vamos a borrar acá. Vamos a representar en varios instantes, decimos, en varios instantes, decimos, ¿no? Los movimientos tanto de los electrones, así como de los huecos. ¿Ya?
positivo y negativo, campo de dirección, ¿no? Y aquí vamos a tener todo el cúmulo, decimos, de electrones libres y de los huecos, ¿no? ¿Ya? A ver. Así va a ser, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Así más o menos. Vamos a... Ahí son las líneas orbitales, ¿no? Donde están, por decir eso, ¿no? Núcleo, 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 ¿no? Núcleo. Así. Y vamos a representar, decimos, los electrones que están, los electrones libres. Entonces, la componente, decimos, no electrónica es la siguiente. Para allá se mueve el electrón, para allá el electrón, ya decimos el electrón, para allá el electrón. Aquí tenemos un hueco. Un hueco. Y un electrón orbitando. Otro electrón tenemos orbitando. Esto un instante, ¿no? Este instante inicial, ¿no? Momento, temperatura inicial, temperatura 1 posterior y tiempo, en todo caso, ¿no? Temperatura. Tiempo 2, tiempo inicial, un tiempo posterior, otro tiempo posterior. ¿Listo, no? Inicial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un tiempo, decimos ya posterior al inicial, decimos, ¿no? Este hueco será otra vez, decimos, ¿no? Ese hueco que es un enlace covalente roto, ¿no? Va a ser, decimos, obviamente, ¿no? Regenerado por un electrón, decimos, ¿no? Por un electrón. ¿Por qué puse? Ya, está bien. Entonces estamos viendo, ¿no? Que ese hueco se está desplazando en ese sentido. Así. ¿Cierto? ¿No? Estamos viendo que el desplazamiento del hueco hacia el polo negativo significa desplazamiento de un electrón hacia el polo negativo. Luego, un instante, ¿no? Posterior, decimos. Este hueco, decimos, es regenerado, decimos, por un electrón que está, decimos, en las líneas orbitales de valencia, en clase valente, ¿no? Así. Regenerado también, así. Generando, obviamente, ¿no? Un movimiento, decimos, del hueco hacia el polo, decimos, negativo. Entonces vemos que en realidad, decimos, si este es el desplazamiento, decimos, del electrón hacia ese lado, y este desplazamiento, decimos, del hueco hacia este otro lado, significa más o menos un desplazamiento, decimos, del electrón en el sentido, decimos, ¿no? En el sentido, decimos, de los electrones libres. Sin embargo, el hueco se desplaza hacia allá. Claro, por eso decimos el signo positivo. ¿Está claro? Nada, otras. ¿Está claro? Sí, señor. Ya. Y entonces vemos acá también, ¿no? En la estructura decimos, ¿no? Ya molecular, ¿no? ¿Sí? Acá decimos positivo, y acá decimos negativo. Entonces esos electrones se van a desplazar, decimos, hacia el polo positivo, hacia allá, ¿no? Ok, para poner hacia allá, saludos, ¿no? Hacia allá. Ya, ¿no? Decimos. Y el hueco no se va, obviamente, a desplazar
hacia ese otro lado. Es decir, ¿no? Este electrón, decimos, ¿no? Así, va a saltar, va a regenerar, decimos, ¿no? Este otro hueco. Así. Entonces vemos que este hueco inicialmente se va a desplazar hacia el otro lado. Sería, decimos, la componente, decimos, ¿no? De hueco. Así en la estructura, decimos, ¿no? Atómica. Ya. Eso decimos para reafirmar, decimos, ¿no? Este concepto y que argumenta, ¿no? El valor positivo acá, ¿no? De la corriente. Listo, ¿no? En todo caso. Ya. Ahora le damos, decimos, ¿no? La respectiva, decimos, ¿no? Datos, decimos, ¿no? Ya en el equilibrio dinámico, donde la combinación y recombinación, decimos, ¿no? Se equilibra en todo caso, ¿no? Se igualan en todo caso, ¿no? Y a 20 grados centígrados, ya decimos, ¿no? Los datos a 20 grados centígrados significan, decimos, ¿no? La creación, decimos, de un semiconductor intrínseco, un semiconductor puro, tipo I. Veamos sus datos, el semiconductor puro, tipo I. Que tendrá, obviamente, decimos, una resistencia, decimos, ¿no? Que por su propia resistencia, decimos, ¿no? Que va a ser, decimos, ¿no? Variable, contrariamente, decimos, a los conductores, decimos, ¿no? Producto, en todo caso, de la temperatura. A mayor temperatura, la resistencia de los semiconductores, decimos, es baja, decimos, ¿no? Y lo que determina la resistencia de la electroconductividad también de los semiconductores y la sensibilidad de los mismos es, obviamente, la concentración, decimos, de las partículas, que más adelante vamos a denominar mezcla. A mayor concentración de partículas, baja la resistencia del semiconductor. ¿Caso, no? Ya. Calor y decimos, ¿no? La concentración de partículas. Más adelante vamos a hablar de cuando hablemos del semiconductor tipo N y semiconductor tipo P. Pero ahora hablamos, ¿no? Básicamente ya decimos, ¿no? Del semiconductor tipo I, o sea, de germanio y silicio, que sirve como base, decimos, ¿no? Para formar semiconductores tipo N y semiconductor tipo P, porque forma parte de una decimos, ¿no? De un dispositivo base, ¿no? En el cual se van a añadir, decimos, ¿no? Semiconductores mezcla, los donores y los aceptores. Pero antes que nada, hablaremos, decimos, ¿no? Del semiconductor tipo I. ¿Puedo borrar acá? Sí. Para ver los datos, ¿no? Semiconductor tipo I. Vamos acá. Pausa comercial, digo, ¿no? Ando sorprendido porque ante los datos, si bien es cierto, ayer y antes de ayer, decimos, eran 200 los infectados y ayer algo así como 600, 700. Hoy día en Santa Cruz son 1100, más de 1100 infectados. Y si la anterior vez, hace 3 días, alcanzamos un récord de fallecidos de 43, hoy día ese récord otra vez decimos, ¿no? Se lo sobrepasó. Más de 50 fallecidos, 55, 54 fallecidos. La mitad de ellos son personas mayores de 60 años, o sea, siguen siendo, decimos, ¿no? El grupo más vulnerable, el grupo de riesgo mayoritario. Entonces eso nos llama en todo caso a la reflexión, particularmente a mi persona, no salir de casa. No salir de casa. Peor todavía si hay enfermedades base, no soy diabético también. Así que casita nomás, digamos, ¿no? Tampoco me hice vacunar, decimos, uno deja a la familia porque dice, hay mucha información negativa acerca de la confianza, decimos, acerca de las vacunas. No sé, decimos, ¿no? Muchos se mienten, muchos se engañan, muchos dicen la verdad, la fuente de información, decimos, no son, decimos, no, fidedignas, decimos, hay una desconfianza global en todo. Decimos. Ya, pero lo que sí debemos estar seguros es que no sabemos muchos jóvenes, pero tampoco decimos, no es muy aplicable, ¿no? Porque hoy en día hay que salir a buscar el pan de cada día, ¿no es cierto? ¿No? Ya, o sea, la situación está en una situación muy contradictoria. No se debe salir, pero se debe salir.
No se debe arriesgar, pero se arriesgan, decimos. Entonces damos los micros, ¿no? Llenísimos, cargadísimos, compañeros. Pareciera ser que cada cual, decimos, ¿no? Nos lanzamos a nuestra propia suerte, decimos. Es una lotería esa, ¿no? Pero no sé si será para que recapacite o no recapacitemos. Se están cada vez infectando mucho más los jóvenes. Pero claro, el joven es que acude, decimos, a la calle, al trabajo, decimos, ¿no? Porque está impulsado por llevar, decimos, ¿no? El pan de cada día a la familia. Ya jóvenes, esos son datos, decimos, ¿no? Que tienen que obviamente llamar a la reflexión, decimos, sobre eso. Obviamente que por necesidad salimos, ¿no? Porque no sea por una diversión, decimos, ¿no? Que nos sometamos a un riesgo inminente, decimos, ¿no? Una fiesta, decimos, ¿no? O así, decimos. Obviamente decimos que no todo en la vida es trabajo 100% también, ¿no? Hay que también, decimos, ¿no? Dar rienda suelta, decimos, ¿no? No sé si será la diversión, decimos, ¿no? O simplemente, decimos, ¿no? Dar rienda suelta al espíritu que tenemos, ¿no es cierto?, ¿no? De ir, decimos, ¿no? En el sentido social, decimos, a confraternizar, etc., que también es muy necesario, ¿no? El hombre ha sido creado para vivir en una sociedad, en un lugar, no para vivir, digamos, en el campo, ¿no? En una cueva. No somos ermitaños, ¿no? ¿No es cierto? Así es. Hay muchas contradicciones, ¿no? Que nos pueden llevar, decimos, a situaciones difíciles, decimos, en el homicidio, ¿no? Hay mucho. Prácticamente en mi familia ya tenemos 4 muertos, ¿no? 2 en La Paz y 2 acá en Santa Cruz, ¿no? Tengo 2 tíos, mi padre más y una prima, ¿no? No hay familia donde no haya contagiado o no haya muerto, creo, en la actualidad, ¿no? Y eso ya estaba, decimos, ¿no? Predicho en la Biblia, ¿no? Que va a haber enfermedades, ¿no? Donde no va a haber familia que no tengan muertos. ¿Sí? Esa es la situación. Eso, bueno, como pausa comercial, no lo voy a borrar. Vamos a hablar aquí ya de los gatos, ¿no? De los semiconductores. Empezamos por el germanio. Semiconductores tipo I. Tipo I. Semiconductor intrínseco. Intrínseco. ¿Qué significa intrínseco? Puro semiconductor, puro. Estamos por los datos. Habíamos ya predeterminado que con M mayúscula, concentración de átomos. Por ejemplo, la concentración, decimos, de átomos, una constante concentración de átomos por centímetro cúbico de cualquier sustancia, y del siguiente valor, ¿no? Rojo, es una constante. M átomos. Concentración de átomos es igual a 2.2 por 10 a la 22. ¿Qué pasa? Átomos por centímetro. ¿No se vayan? Sí, no se vayan. Vamos allá. Ahora, esa es la concentración, decimos, es una constante. Más arriba, ingeniero. Ya, compañero, más arribita. Lo que pasa es que ya cambiar ahora sí, cambiar, digamos, no me importa Creo que vamos a tener ya una computadora, ¿no? ¿Ya escucharon el chisme o nada? ¿Nada, jóvenes? Todavía. ¿No saben cuál es el chisme? Bien, se van a poner envidiosos, ¿no? Dice que ya nos van a dar una computadora a cada profe, dice. No sé si sale la plata de nuestros aportes, dónde va a salir, no sé, pero la cuestión es que no van a dar. Será porque están en campaña, ¿no? Candidatos a rectores. ¿Una Kibus?
no puede mover ese compañero. Si nos dejaran equipo, a ese director lo votamos o no votamos por él o algo así. No como un equipo, digamos, eso ha sido una estafa, un engaño, ¿no? Al pueblo. Y por eso que quieren tenerlo al pueblo ignorante, ¿no? Para meterse la doblada, ¿no? Obviamente, ¿no? Algo así, ¿no? Y que le guste más todavía, eso es lo peor todavía, ¿no? Oiga, no puede ser, no puede. Se han tirado como $600 millones y supuestamente diciendo equipo, dice, ¿no? Es una industria boliviana que va a superar a la Sansu, decía, no, que oye, semejante barrabasada. ¿Se puede imaginar ustedes? Y también puede tener, digamos, la maquinaria y todo lo que ellos quieran. Nosotros tenemos el material humano formado. Y por más que no vendan, decimos, los equipos, esos equipos, compañeros, tienen que ser equipos, como se dice, ¿no? Elásticos, ¿no? Porque lo que se tiene ahí, digamos, es un equipo que fabrica un solo modelo de celulares, ¿no? Y que esos nuevos modelos celulares que en su momento a lo mejor eran los más modernos, digamos, ¿no? No fue una semana, 2 semanas, decimos, ¿no? Ya han sido, decimos, rebasados por nuevos modelos, ¿no? Como lo tiene, decimos, la Samsung, sacan, yo pienso a cada segundo sacan un nuevo modelo mejor que el anterior, ¿no? Y eso es contradictorio por cuanto, si usted tiene un celular, digamos, que tiene una experiencia de 10 años, ¿para qué le sirve? Si al año ya no sirve, ya a los 2 años no sirve. Han salido nuevos celulares con mejor costo y con mejores aplicaciones, ¿no? Y mucho más, mayor capacidad de memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora imagínense, decimos, ¿no? Compararnos con semejantes transnacionales, ¿no? Si ni siquiera la misma gente, decimos, ¿no? Que pregonó, tiró el grito al cielo, ¿no? Por esa fábrica de equipo. Ni siquiera ellos utilizan, decimos, su celular equipo, ¿no? Ni computadora equipo, ¿no? Es una estafa, un engaño, decimos, ¿no? Al pueblo. Pues, es como querer, decimos, ¿no? Competir con los americanos o los chinos, decimos, ¿no? Querer, digamos, enviar, decimos, una nave, decimos, ¿no? Hacia Marte, ¿no? Un cohete boliviano a Marte, a la par de, en esta gestión, ¿no? Que nos diga, ¿no? El presidente, vamos a enviar un cohete tripulado a Marte, a la par de China y Estados Unidos. Es un engaño, una estafa. Lo mismo que ese satélite que tenemos, Tupac, ¿no? Hay una foto cuando se los ve como idiota, digamos, ¿no? Pensemos nosotros, decimos, ¿no? El día que se lanzó el primer, digamos, ¿no? Satélite boliviano y comenzó la era espacial de Bolivia. Un pedacito, una chatarra ya determina, decimos, la era espacial de Bolivia. Ya, está bien, ¿no es cierto, no? ¿O qué dicen ustedes? ¿Cuál es su opinión del equipo? ¿Será que el equipo ¿no? le hace frente a la Samsung o la Nokia? ¿Qué dicen ustedes? Eran buenísimas esas computadoras. ¿Era buenísimo? Pues, tan buena que nadie las usaba, para que no se frenen. Dice que hay más de 80,000 equipos ahí, decimos que ya están obsoletos. ¿Usted cree que no ha contado plata eso ahí? En su tiempo era obsoleto, imagínese ahora, ingeniero, ya no sirve eso. Eso es chatarra. Solo lo hicieron para robar nomás, ingeniero. Claro, para robarnos. $600 millones. No, ni idea. No has de pensar qué se puede hacer con esa plata. Pueden haber comprado respiradoras para ahora, digamos, para esta pandemia. Pueden haber, decimos, no, ¿cómo se dice? Instrumentalizados en los hospitales. Crear, decimos, hospitales, construir más primeros canchas, niveles. Seguro que sí. Oiga, y nadie dice, ¿no? Por lo menos, bueno. Bueno, no, tampoco lo defiendo, digamos, a esto, a Murillo, etcétera, etcétera, que nos han robado $600,000, ¿no? Y, oye, esto que han robado miles de millones de dólares. Terrible, ¿no? Realmente decimos, ¿no? De que nuestra justicia, nuestra institución está de cabeza, ¿no? En vez de pie, tiene cabeza abajo, ¿no? Así, totalmente. Bueno, eso como una pausa comercial, digamos, ¿no? Pero obviamente que duele, ¿no? Duele tanta plata, oiga, ¿no? En un país pobre como Bolivia, hubiese utilizado eso para reactivar la economía, la industria, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder, decimos, ¿no? Capacitar mejor, digamos, los recursos humanos, decimos, porque de eso se trata, compañero. El socialismo que yo he vivido en la Unión Soviética tenía la base para su desarrollo, en primera instancia, la capacitación de sus recursos humanos. Porque de esa forma, decimos, ¿no?
se tiene el elemento humano para dar el valor agregado a la materia prima. ¿De qué sirve que tenemos materia prima a troche y moche, digamos? Igual que los rusos decimos, si no le podemos dar el valor agregado. Vendemos gas a la Argentina y le compramos del mismo gas, decimos, los argentinos producen diésel, producen gasolina y les compramos nosotros, ¿no? Es como venderle azúcar y le compramos el dulce. No puede, compañero. Porque no tenemos, decimos, primero de la industria establecida y ni siquiera, decimos, ¿no? Los materiales, decimos, ¿no? Humanos capacitados. Si alguien decía de ahí del gobierno, no, tenemos ya 10 ingenieros suficientes, no hace falta más. O sea, sabemos que en la Unión Soviética no tenía, como loso, como grito de guerra. La única forma de alcanzar el desarrollo de Rusia, que era pobrísima antes, gracias al socialismo, decimos, pero un verdadero socialismo, es a través de la capacitación de sus recursos humanos y la electrificación del país. Acá no te habla nada de eso. Acá nos prefieren tener a todos, decimos, ¿no? Totalmente, decimos, ¿no? Ignorantes, por cuanto si sos ignorante sos manipulable. Y ahí está la base, decimos, ¿no? El voto duro de ellos, decimos. Imagínense que quieran a todos profesionalizando, capacitando. Se quedan sin votos y pierden el poder. Y todo lo que está corriendo en Colombia. Eso es lo que quieren, caotizar el país y hablan de que van a destruir a los ricos. Van a, obviamente, decimos, ¿no? Apoyar a los pobres. Cuando en otros países lo que hacen es más bien realzar las riquezas a los ricos y de esa manera destruir, decimos, a la pobreza cuantitativamente, decimos, que haya menos pobres. A eso se refiere, no matar a los pobres, destruir la pobreza, sacar al pobre de esa etapa, decimos, ¿no? De esos niveles de pobreza. Ese es el tema y eso es atraer la capacitación. No hay nada más que la capacitación. Destruir la delincuencia, la corrupción, es atraer la capacitación. El racismo, destruirla, ¿cómo? A través de la capacitación. No creando grupos extremos, ¿no? El odio entre los grupos, dividiendo, que eso es lo que están haciendo, ¿no? Cuando ustedes eso lo entienden perfectamente, ¿no? Porque ustedes son los más damnificados porque su esperanza de vida de ustedes es 60, 70. El profe no, digamos, un 5, o a lo mejor al año por la pandemia, voy en bora, algo así, ¿no? Puede ser, decimos, ¿no? Pero ustedes son los que han heredado este mundo, han heredado este gobierno. ¿Sí? Por eso a la hora de votar hay que tener plena conciencia, ¿no? De que con su voto no solamente van a afectar bienestar suyo, bienestar de la generación de sus padres, de sus abuelos y de las generaciones posteriores, de sus hijos. Oiga, es mucha responsabilidad. No tiene que haber voto venganza, ¿no? Voto joda, no, compañero, por eso el voto joda que está llegado al poder. Es un voto consciente, ¿no? Pero primero hay que mantener la democracia. Mal o bien la democracia, compañero, ¿y quién nos va a decir la vida? No, si antes en democracia vivíamos mejor, ¿no? Seguro que sí, claro, había pobreza, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero había libertad. De que había, digamos, obviamente, por resolver muchos problemas, cierto. Pero ahora, ¿qué sucede? Estamos ponemos, decimos, la ignorancia por encima, decimos, de la capacitación del profesional. Ponemos ministros que ni siquiera son bachilleres. Tenemos presidente de yacimiento, personas que ni siquiera son ingenieros. Son músicos que le han escrito una canción a susodicho y ya. Presidente de yacimiento. ¿Se pueden imaginar? Bueno, o lo mismo que fue Santos Ramírez. Acuérdense, ¿quién era Santos Ramírez? Ni siquiera político era. Presidente de yacimiento. A los 3 meses se aparecieron $80 millones. Ahí está. Acuérdense. No hay meritocracia. Exacto, compañero. La meritocracia, compañero, y no digo que sea perfecta, ¿no? Pero sí, decimos, los tribunales donde van obviamente a cuantificar los méritos, eso tienen que ser los idóneos, para que realmente el más capaz sea, decimos. Pues eso es normal, en una industria privada, decimos, ¿no? El empresario, porque dice los ojos del empresario engordan el ganado, dicen, ¿no? Correcto, el empresario pone, decimos, ¿no? En los cargos a los más capaces, a los más preparados, decimos, ¿no? En sus empresas. Tiene que ser así. Eso que dice el Santa Cruz, el jefe pone, el dueño pone, el empresario pone a su hijo para el jefe, a su hijo para... Eso es mentira. No puede ser, decimos, lo que queremos es, decimos, ¿no? Crecer, decimos, prosperar, decimos. Así que poner a lo mejor en cada cargo. ¿No es cierto, no? Es así. Bueno, eso decimos como pausa, decimos por crecer. Ahora veamos entonces los datos de los semiconductores tipo I, de Mario,
etcétera, etcétera. Cuando tenemos un dato que nos sirve, decimos, como referencia, ¿no? Para ver las concentraciones, en todo caso, ¿no? ¿A qué nivel estamos? Porque la única forma, decimos, de poder, decimos, entender la real situación en que nos encontramos es cuantificando, decimos, ¿no? Los estados de los parámetros de las constantes universales. Otra constante que a lo mejor les sirve, decimos, como referencia es la concentración de neuronas por centímetro cúbico. Concentración de neuronas, es decir, tenemos, ¿no? Concentración de neuronas. ¿Sí? ¿Cuánto es? 10 a la 9 por centímetro cúbico, ¿no? Neuronas, así. Así, ¿no? Neuronas. Neuronas. Por centímetro cúbico, así. Ahí está, ¿no? También otro dato, ¿no? Cuando el profe salió, digamos, al año 90, decimos, la concentración de transistores de diodos por centímetro cúbico, cuando las computadoras tenían una capacidad de almacenamiento de datos de 20 megas, 80 megas al final de la década de los 80, ¿no? La concentración de transistores de diodos era 10 a la 6. Concentración de diodos. O si no, ¿no? Así, transistores 10 a la 6 por centímetro cúbico. ¿No? Año 1990. ¿Cuánto era la capacidad de almacenamiento de la Astra 1640 o la Citra, etcétera? 20 megas, ¿no? 80 megas. Changa, ¿no? Ahora, 2020, 21, es el más grande, ¿no? Concentración de diodos o si no transistores. ¿Cuánto creen? 10 a la 22. No, mentira, pero 10 a la 20. Mire ese salto, ¿no? ¿Cuántos años? 30 años. 10 a la 6 los centímetros. 10 a la 20. Casi, ¿no? El tamaño de un diodo transistor es casi del tamaño de un átomo. Es 200 veces más grande. Algo así, ¿no? Increíble, ¿no? ¿Se dan cuenta la ubicación en la que nos encontramos actualmente? Por esa razón, decimos que a nivel, decimos, ¿no? Civil, decimos, tenemos esas grandes capacidades de almacenamiento de datos de un flash memory. Flash memory común y corriente, ¿no? ¿Y las computadoras? ¿Y las computadoras militares? ¿Y las computadoras de los científicos que están procesando datos? Podía infinidad de datos, porque obviamente de eso se trata, ¿no? Procesamiento de datos, que tiene que ver con un problema. El problema es llegar, digamos, a la luna. ¿Cuántos datos creen ustedes que se debe procesar? ¿1 millón? ¿100 millones? Mientras más nos adentramos a la ciencia, nos damos cuenta, decimos, ¿no? Porque son muchísimos datos que hay que procesar, ¿no? El ser humano no es capaz de procesar, decimos, ¿no? Con una Astra 1640, ¿no? Tiene que ser una supercomputadora. Y estamos hablando de computadoras cuánticas, ¿no? Que nos va a poder, decimos, ¿no? Obviamente, ¿no? Controlar, decimos, ¿no? Todo lo que tiene que ver, decimos, ¿no? Con una llegada exitosa, decimos, a Marte, ¿no? Que lleguen en vivo, decimos, ¿no? Los seres humanos. Y que puedan volver, decimos, ¿no? O sea, la otra, ¿no? ¿Se dan cuenta? No tan complicada la cosa, pero que se facilita, ¿no? El cerebro humano es tan capaz que se facilita. Sus limitaciones, decimos, las va amplificando. Porque no, de aquí no veo más allá de 100 metros, ¿no? Ah, pero luz con lentes infrarrojos, ¿no? Ideado por el ser humano, puedo ver en la oscuridad, ¿no? O con el telescopio Hubble, ¿no? Puedo ver en las profundidades, decimos, del universo, ¿no? Entonces estoy ampliando, estoy desarrollando tecnología que me permite ampliar las limitaciones de mi sentido. Ni hablar del cerebro, 10% que utilizamos, imagínense que utilizamos el 100%. O sea, así con el 10% no ha hecho mucho, ¿no? Algunos dirán, no, profe, no están ayudando los extraterrestres. Ya, amórense, estamos hablando en serio, ¿no? Ok, señor. Ya decimos, pero estamos en el hermano. Dice así, ¿no?
Esa es, N es la concentración, ¿no? Ya. Pero al germanio nos interesa la concentración. Vamos a poner a una temperatura nominal, 20 grados centígrados. 20 grados centígrados. 20 grados centígrados. Es temperatura nominal. A ese 20 grados centígrados se llega a un equilibrio dinámico. ¿Dónde es? La concentración de electrones ha sido N sub I. ¿Qué significa? N sub I. N es la concentración. ¿Por qué N? Negativo. La concentración de electrones. ¿De qué material? Del material tipo I. ¿Cuánto será ese? 10 a la 13. 10 a la 13 electrones por centímetro cúbico. Hay un equilibrio dinámico, entonces la concentración de la partícula portadora de carga positivo, P, positivo. P, ¿de qué material? Del tipo I. Porque hay material N, ¿no? Tipo N y tipo P. Entonces, P sub I será 10 a la 13 electrones por centímetro cúbico. Muy lejos de las concentraciones de electrones del conductor. El conductor tiene, ¿cuánto tiene el conductor? A ver, acuérdense. Si cada átomo, decimos, de la sustancia, decimos, 2.2 por 10 a 22, a 20 grados centígrados del conductor. Mínimo a esa temperatura, cada átomo entrega por lo menos un electrón. Entonces, concentración del conductor a 20 grados centígrados es más, mayor o igual a 10 a la 22 electrones por centímetro cúbico. Imagínense, ¿cuánto cero diferencia de estos electrones? 9 ceros. ¿Cuánto es? 1000 millones. 1000 millones más de electrones que el semiconductor. Imagínense, por eso la gran electroconductividad decimos del conductor. ¿Claro? Bueno. Ahora, si eso es entonces para el humano, digamos para el silicio. El silicio tiene una concentración menor, digamos, pero tiene otras cualidades superiores, como la capacidad de mayor encapsulamiento, porque de manera natural se forma, ¿no?, alrededor del material de silicio, es una capa delgada que encapsula. Encapsula, decimos, al silicio, es decir, lo separa del medio ambiente, lo protege, decimos, N sub I, decimos, será 10 a 10 electrones por centímetro cúbico. ¿Cuántos huecos? P sub I, 10 a la 10 huecos por centímetro cúbico. Pero acá puse E, digamos, ¿no? Acá hay hueco. Ahora sí, corregido, ¿no? Ya, esos son los datos entonces fidedignos, son los datos, decimos, de estos semiconductores, ¿no? El tipo I. Preguntas, jóvenes. Es concentración de electrones de los conductores del metal. Había indicado que tiene una altísima electroconductividad, porque tiene una gran concentración de electrones. Porque cada átomo, decimos, al crecer la temperatura de cero absoluta, decimos, cada átomo aporta a la zona de valencia por lo menos un electrón. Y si tenemos 10 a la 22 átomos por centímetro cúbico, entonces tendremos más de 10 a la 22 electrones por centímetro cúbico libres en los conductores.
Ingeniero, ¿cuál es la concentración de átomos del silicio? De átomos, lo mismo. Esta es una constante. Para todas las sustancias, para el germanio, para el silicio, para el conductor, para el cobre, para el oro, es una constante universal. Inmensa, ¿no? Esa constante universal. Entonces hay tanta concentración en 1 centímetro cúbico de material. Se puede imaginar, decimos, lo que decía Einstein, ¿no? Ay, caramba. ¿Creen ustedes, decimos, que se reducen las estrellas al tamaño de una pelotita de golf? Se puede reducir una estrella al tamaño de una pelotita de golf y tiene más peso, ¿no?, que el planeta Tierra. Entonces, si arriba, ¿no?, en el universo existe gran espacio, simultáneamente, ¿no?, hacia lo diminuto existe también gran espacio. Una densidad increíble. Cosa de no creer, ¿no? Muchos no la creen. Terrible, ¿no? Lo que es el universo. Pero todo está ya ahí, obviamente, calculado, ¿no? Todo está en un equilibrio, decimos, ¿no? Y solamente lo que tenemos que hacer es descubrir, decimos, ¿no? ¿Por qué creen, decimos? ¿Sí? Disculpa una pequeña consulta. ¿Qué significa N sub I y el P sub I? N sub I. Estamos hablando del material semiconductor germanio, ¿no? N significa concentración de electrones, ¿no?, por centímetro cúbico del material tipo I, el germanio puro. Que hay semiconductores mezcla, puro. Concentración, decimos, de huecos del material, decimos, tipo I. Llega a las 13 electrones por centímetro cúbico. Huecos hay 10 a la 13 electrones por centímetro cúbico. Aquí, por ejemplo. A 20 grados centígrados tenemos así electrones libres, 10 a la 13, a 20 grados centígrados. Tenemos huecos, ¿no? Ausencia, decimos, de electrón, decimos, ¿no?, en un átomo que lo convierte en un ion positivo. Hay huecos así, ¿cuánto? 10 a la 13 también. Y esos fenómenos de combinación y recombinación se generan simultáneamente. Están en constante, decimos, ¿no?, aplicación. Para el silicio, obviamente, ¿no?, o otros materiales, decimos, ¿no?, básicos para formar más adelante semiconductores tipo N, semiconductores tipo P, que son claves, ¿no?, donde podemos ya decimos, ¿no?, porque aquí observamos, ¿no?, hay dos componentes, ¿no?, electrónica y componente de hueco, en un semiconductor tipo I, pero ninguno lo podemos manipular, decimos, ¿no?, independientemente. No podemos regularlos electrónicamente, están ahí atados. Pero yo necesito un dispositivo que me regule electrónicamente, ya sea ISO N o ISO P. A objeto, decimos, ¿no?, de que manipulando esos parámetros, ¿no?, pueda manipular otros parámetros y tener un dispositivo electrónicamente regulable. Como son, decimos, ¿no?, los controles remotos, ¿no?, regulan electrónicamente, ¿no? No hay una regulación mecánica, debería cambiar de dial, etcétera, etcétera. No, se envía la señal y se regula ya electrónicamente, ¿no? Y se obtiene mayor volumen electrónicamente, mayores canales, ¿no? O controlamos, decimos, el aire acondicionado, controlamos los electrodomésticos. Eso es lo que regulación electrónica, que se utiliza, decimos, ¿no?, en los pilotos automáticos en la aviación. Imagínense. Regulación electrónica. Y puede ser autorregular, mide temperatura. ¿Qué parámetros en la vida hay, decimos, alrededor, decimos, de un objeto en movimiento? Y hay ciertos parámetros los cuales determinan, decimos, la seguridad, el peligro, decimos, del pasajero. Pero tenemos ahí sensores, decimos, ¿no?, que van dando la información, van comparando y electrónicamente se va regulando de acuerdo a un programa, ¿no?, de tener, decimos, un vuelo, decimos, lo más seguro, decimos, en la aviación, que en la movilidad, en el tren o en la bicicleta, ¿no?, o andando a pie, decimos, ¿no? Es más seguro, obviamente, que andar a pie, decimos, por la ciudad, viajar en avión, ¿no?
gracias obviamente eso, al procesamiento, ¿no?, de datos de manera simultánea e instantánea, miles de datos. Que inclusive el ser humano no puede, decimos, ¿no?, regular o procesar esos datos porque no tiene tiempo, ¿no? Es tanta la velocidad de los aviones que el tiempo, decimos, ¿no?, para poder, decimos, regular ciertos datos es bien pequeño. El que lo logra es el procesamiento, ¿no?, automático. Por ejemplo, decimos, ¿no?, del piloto automático. ¿Preguntas? Todo claro, ingeniero. Más claro que el agua del río Pirey, bien, compadre. Entonces, semiconductores, mezcla. Ahí sí, semiconductores, mezcla. Ahí con los semiconductores mezcla, ¿no?, vamos a agregar, aparte, ¿no?, del movimiento direccionado de electrones y movimiento direccionado de huecos, vamos a tener el movimiento direccionado de las partículas portadoras de carga otorgadas por la mezcla. Es independiente, ¿no? Ya va a ser eso posible regulado electrónicamente, ¿no? Ingeniero, ¿puede mover la cámara un poco, por favor? Que ahorita tipo N y el tipo P. ¿Listo, no? Hacia más arriba, ¿no es? Ya. Caramba. Ya. Bueno, jóvenes, vamos a quedar ahí ya. Este es un capítulo muy interesante, ¿no? Los dos semiconductores. Y que la unión de ambos ya nos va a significar ya un diodo, ¿no? Nos vemos entonces, ¿no?, el próximo jueves. Ya. ¿Listo, jóvenes? Acá. ¿Qué día es el jueves? Jueves parece que es feriado. Y va a ser un día de reconfinamiento, ¿no? No nos va a dejar salir el jueves, ¿no? Parece. Jueves frater. Además, la pandemia está en 1100 casos, jóvenes. No va a